Hola, muy buenas tardes. Hoy les vamos a presentar la fijación de nitrógeno en suelos. Los integrantes son Alexa González, Millaray Peralta, Ignacio Vera y Fernanda González. El suelo es un recurso natural que necesita un largo periodo de tiempo para su formación, lo que hace que se considere como un recurso natural no renovable. El suelo es la zona de interfase entre la geósfera, hidrosfera y atmósfera, que permite la vida vegetal y microbiana. Sustenta también las complejas redes tróficas. La degradación de los suelos es afectada debido a la erosión, salinización, compactación, acidificación y a la contaminación química. La degradación produce una merma en la capacidad productiva de los ecosistemas. En Latinoamérica hay un alto porcentaje de degradación, sumándolo al cambio climático, solo por nombrar algunos factores que han generado la pérdida de carbono orgánico, un desbalance de nutrientes, los cuales son primordiales en la generación de biomasa. El nitrógeno es un factor limitante en el crecimiento de las especies vegetales. Eh, por esta razón, las plantas no pueden realizar la fotosíntesis para así obtener energía y con esto realizar sus funciones esenciales como la absorción de nutrientes. Esto produce una producción de muy baja calidad y en muy poca cantidad. Calidad y cantidad se ve disminuida por la baja, eh, por el bajo consumo de nitrógeno que tienen las plantas. Los suelos agrícolas afectados por fertilizantes. El suelo es afectado de distintas formas, tanto positivas como negativas, de acuerdo con el uso agrícola que se implemente y el suelo en el que se trabaje. Por ejemplo, existen organismos vulnerables a los cambios del pH en el suelo, la relación bacteriana, los hongos serán afectados con la adición de fertilizantes y abonos, alterando la relación carbono y nitrógeno, tal como los efectos del cultivo. El cultivo reduce el número de hongos, ya que los agregados del suelo que se mantienen unidos por esto se destrozan. En Chile, el 21% son tierras agrícolas, que equivale a 157.100 kilómetros cuadrados, y de fertilizantes se ocupa el 52,1%, que son 409,4 kilogramos por hectárea. La degradación de suelos a nivel nacional. La degradación de los suelos tiene como resultado la pérdida del equilibrio tanto físico, químico y biológico. En Chile existen 36,5 millones de hectáreas con algún grado de erosión. Esto equivale al 48,7% del territorio nacional, de los cuales 18,1 millones de hectáreas se encuentran en la categoría de erosión severa o muy severa. Del punto de vista la degradación química, la región del Maule y los lagos se encuentra la mayor superficie de suelos con exceso de acidez, con un déficit de fósforo que, si lo llevamos a un rango cuantitativo, sería 4,3 y 6,6 millones de hectáreas. Esta superficie señalada está incluida el déficit de fósforo. Se estima 1,4 millones de hectáreas que presentan una degradación biológica. Geográficamente se representa en la cordillera, precordillera, los valles de Arica y Parinacota, donde la materia orgánica no supera el 1,5%. Siguiente diapositiva. Fijación de nitrógeno. El fertilizante son sustancias ricas en nutrientes que se utilizan para mejorar las características del suelo y así tener un mejor cultivo. Los fertilizantes nitrogenados en los cultivos son fertilizantes químicos más utilizados a nivel mundial debido a que existe una deficiencia de nitrógeno en los suelos agrícolas. Los principales fertilizantes nitrogenados usados en la agricultura son que se puede utilizar solo o en mezcla con otros fertilizantes, ya sea seco o líquido.
Este contiene un 46% de nitrógeno y su costo es bajo, por lo cual es muy conveniente. El sulfato de amonio contiene un 21% de nitrógeno y 24% de azufre. Es un fertilizante ácido, por lo que su uso en suelos alcalinos es con textura arenosa. El nitrato de amonio contiene un 34% de nitrógeno, el cual proporciona el nitrógeno como nitrato y como amonio, los cuales son absorbidos por las plantas. Es un fertilizante ácido y puede reducir el pH del suelo. Y el fosfato monoamónico, más conocido como MAP, contiene 11% de nitrógeno y 52% de fósforo. Es un fertilizante granular especial para distintos suelos e indicado para suelos con pH alto que reaccionan con calcio. Los biofertilizantes son fertilizantes orgánicos que proporcionan a las plantas los nutrientes necesarios para el desarrollo, mejorando la calidad del suelo y tener un cultivo más productivo. Los biofertilizantes están hechos por bacterias u hongos, donde sus características permiten que las plantas adquieran sus nutrientes para mejorar el desempeño de los microorganismos que lo componen. Transforman el nitrógeno atmosférico en orgánico, entregándolo a las plantas. Este proceso es natural, ya que como se extraen elementos del propio suelo y hay una reacción en masa, se devuelven a las plantas y a la tierra, finalizando un ciclo donde no existe un producto artificial. Algunos tipos son las leguminosas como soya, alfalfa o garbanzo. Besas como la arveja, tréboles, bacterias u hongos. Para crear los fertilizantes con contenido de nitrógeno, se utiliza el amoníaco y para conseguir este se utiliza el de Amber-Bosch. Se obtienen dos materias primas. El nitrógeno se obtiene a partir de destilación fraccionada del aire y el hidrógeno a través de la composición de metano. Luego ambos se comprimen y luego van a un reactor con catalizador de hierro. Luego se obtiene un rendimiento de amoníaco y la mezcla de hidrógeno, nitrógeno y amoníaco pasa a un intercambiador de calor, en donde el producto, que es el amoníaco líquido, y lo que no se transforma, se recircula. Este proceso de nitrificación es un ejemplo de cómo funciona uno de los fertilizantes más utilizados. La urea en la agricultura se utiliza como fuente de nitrógeno para nutrir las plantas. La urea debe sufrir diferentes transformaciones para convertirse en nitrato. Esta es la forma en que las plantas mejor lo asimilan para su crecimiento. La urea pasa por el proceso de hidrólisis para convertirse en amonio. Este puede tomar hasta 2 días. Durante este tiempo desprende gases como el CO2. Después de la liberación de gases se transforma en amonio, donde sufre el proceso de nitrificación, donde se convierte en nitrato, que dependiendo de las características del terreno, tanto como la acidez o la humedad, se produce una lixiviación que progresivamente acidifica los suelos. Después de este proceso, el nitrato que va quedando se obtiene en la absorción de los cultivos. Siguiente diapositiva. Como remediación, nosotros exponemos la fijación biológica del nitrógeno. Este método de biofertilizante se hace con un sistema de cultivo rotatorio. Este se basa en cambiar de cultivo en cada temporada, rotándolos de una manera en la que la tierra aumente su disponibilidad de nutrientes, evite ciertas plagas, aumente su retención de agua, entre otras cosas. Para que se entienda, un ejemplo puede ser el gusano de alambre, que es una plaga donde la papa hace que su población aumente, y después una cosecha de tomates mermaría a este insecto. En el caso de los nutrientes es exactamente lo mismo. Al tener una cosecha que deja una baja cantidad de nutrientes, se procede a cultivar leguminosas, besas o tréboles para volver a nutrir con nitrógeno la misma. Siguiente, por favor. Acá podemos ver algunos beneficios de la fijación en el cultivo rotatorio. Protegen el suelo de la erosión, mejoran la fertilidad del suelo, retienen la humedad, ayudan a la gestión de malezas, sirven como material de forraje, atrae los polinizadores, su uso reduce el impacto del suelo y
disminuye hasta un 50% el uso de fertilizantes químicos. La siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos darnos una idea de la fijación biológica, viendo cómo la bacteria de la fijadora junto con los desechos orgánicos que entra un proceso de amonificación y dos procesos de nitrificación para llegar a los nitratos que la planta utiliza. Esto se hace en conjunto con fertilizantes industriales, ya que no da el abasto a la rapidez que se necesita para alimentar y comerciar con la cantidad de población existente. Siguiente, por favor. Ahora podemos ver las diferentes clases de bacterias que pueden habitar las plantas fijadoras, ya que estas no pueden trabajar solas. La más efectiva y la más usada es la bacteria de los nódulos. El nitrógeno atmosférico se acumula en ellos, la planta lo utiliza para su crecimiento y lo libera al suelo a partir de los nódulos que se rompen. La bacteria asociativa guarda el nitrógeno en sus raíces y las comparte con la planta que tenga más cerca, así como que sus raíces se enredan con la raíz de la planta vecina. Y esto sirve sobre todo en los suelos más pobres. Y por último tenemos la bacteria libre, que se ocupa en ambientes húmedos o acuáticos. Por ejemplo, en el cultivo de arroz se ocupa el helecho acuático, que a pesar de ser catalogado como una bacteria, es un tipo de alga. Siguiente, por favor. Ahora hablemos un poco de por qué es económicamente mejor la fijación biológica del nitrógeno. Al usar este método es más barato que los fertilizantes industriales. Aunque sea un poco más lento, contiene más ganancias a largo plazo, como beneficios anteriormente mencionados, como la retención de agua, evitar la erosión, entre otras cosas. De forma económica, de igual manera, es bastante rentable, ya que la cosecha no es una pérdida, ya que se puede comerciar, usar para abono o comida para ganadería. Y no menos importante es que reduce hasta un 50% en costos en los fertilizantes industriales. Todas las cosechas también se venden a precios muy elevados, ya que el mercado paga un sobreprecio por el producto que es orgánico. Para concluir, el gran avance económico ha perjudicado la calidad de los suelos, produciendo así una gran degradación a nivel mundial. La remediación es muy importante y podemos hacer cambios profundos para las futuras generaciones. Los cultivos rotativos son una gran opción, pero requieren tiempo, algo muy preciado en la industria. Hay métodos eficaces, innovadores, de bajo costo y con excelentes resultados, pero se necesita de una legislación acorde a la condición actual de los suelos para lograr un cambio real. En Chile no hay una ley de suelos, pero la propuesta de la nueva constitución contenía un artículo muy importante para la descontaminación, el cual es el siguiente. Es el artículo 128, número 2. Dice así: quien dañe el medio ambiente tiene el deber de repararlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan conforme a la Constitución y las leyes. Este párrafo sería un gran aporte para disminuir el daño ambiental. Lamentablemente, la Constitución de 1980 no tiene ningún artículo que resguarde la integridad del entorno. Hoy por hoy, las empresas ven a nivel económico, ¿qué les conviene más? ¿Pago la multa o hago la remediación o el tratamiento de mis residuos? ¿Qué sale más barato? Y hay muchas empresas que prefieren pagar la multa y seguir contaminando, pasa el otro año, prefieren seguir pagando la multa que descontaminar o remediar el daño causado al medio ambiente. Y eso no puede seguir pasando porque hay muchas cosas que la multa sale muy poco dinero. Y obviamente, viéndolo de manera solamente capitalista, económica, monetaria, no, obviamente no vas a querer hacer la descontaminación del lugar donde tú estuviste como fábrica o como empresa X. Así que nos queda aún por avanzar en las leyes en este país y esperemos que más adelante se logre hacer un cambio real para que las futuras generaciones puedan consumir
verduras y vegetales en general a un precio asequible. Eso sería. Muchas gracias.